familia, estoy encantada de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les voy a presentar un corte muy fácil de realizar con una técnica muy sencilla que seguramente tú que no sabes cortar el cabello vas a aprender a realizar este corte. Y si eres profesional te vas a dar cuenta que es un corte muy versátil que puede generar mucho volumen en el cabello de tus clientas. Y el acomodo es muy fácil, así que quédense en este paso a paso porque van a aprender a realizar este corte que sé que les va a encantar. Este corte lo voy a realizar en un maniquí para dar una explicación más detallada. Quiero que observen las secciones, cómo las realicé, son muy sencillas de hacer. Y es un corte muy práctico, que sé que lo pueden practicar en casa y lo pueden llevar a cabo con una exactitud formidable. Vamos a tomar nuestra primera sección y vamos a cortar el largo que tú desees. En el caso del maniquí opté por cortar 3 centímetros, tomé todo el cabello, lo llevé al centro y corté con la punta de la tijera. Vuelvo a tomar el cabello en el centro y verifico que esté perfectamente parejo. Una vez cortado el centro, voy a tomar el lateral y lo voy a llevar al centro y voy a unirlo y voy a revisar que no sobren puntas. Hago el mismo procedimiento en el siguiente lateral, lo tomo, lo llevo al centro y reviso que no sobren puntas. Y finalizo tomando todo el cabello y lo uno y reviso que no sobren puntas. Es importante que hagan estos procedimientos para que al momento de finalizar el corte no les queden algunas puntas más largas. Nuestro siguiente paso va a ser tomar una sección del centro, una sección delgada, y voy a elevar a 135 grados y voy a cortar las puntas que sobran. Tomo otra sección de lateral, es ligera, y la elevo a 135 grados y corto las puntas que sobran. Hago el mismo procedimiento en este lateral y lo repito en el siguiente. Bajo la siguiente sección y separo los laterales con una pinza. Vuelvo a tomar una sección delgada del centro y la uno con el corte anterior. Tomo toda la sección y la elevo a 135 grados y corto las puntas que sobran. Este corte queda con bastante movimiento y muy bonito la terminación. Tomo otra sección delgada del lateral, elevo a 135 grados y corto puntas. Todo el lateral lo corto a 135 grados tomando como base la guía anterior. Este corte es muy fácil de realizar porque prácticamente toda la parte de atrás la cortamos a 135 grados. Pasamos al siguiente lateral y realizamos el mismo procedimiento.
Una vez terminado de cortar todo a 135 grados, vamos a realizar una media luna. Quiero que tomen de referencia cómo lo estoy haciendo yo, la altura que le estoy dando a esta media luna. Elevo todo el cabello a 180 grados de esta media luna y cortamos las puntas que sobran. Así es que la parte de arriba la vamos a pulir a 180 grados. Como les comentaba anteriormente, es un corte que tiene un acomodo muy bonito. Ahora vamos a pasar a los laterales. Voy a dividir la mitad de la sección que saqué anteriormente. Y quiero que observen la forma en que voy a cortar esta sección. Voy a tomar un poco del cabello de la nuca, que ese va a ser el que va a marcar mi guía. Lo voy a jalar hacia enfrente y lo voy a llevar al centro del rostro. Lo voy a cortar de manera inclinada. Aquí yo ya saqué mi guía tomando en cuenta la parte de atrás. Así el cabello no me va a quedar tan desconectado. No sé si les ha tocado a ustedes ver cortes en capas que la parte de atrás está muy larga y la parte de enfrente muy corta. Es porque no toman en cuenta la guía desde la parte de la nuca. La siguiente sección la voy a cortar tomando como referencia la mitad de la cabeza. Voy a jalar todo el cabello hacia el frente y lo voy a llevar al centro y voy a cortarlo con la guía anterior. Si ustedes observan, estoy cortando prácticamente muy poco. Vuelvo a tomar el cabello, ya solamente la sección que había separado, y la llevo hacia el frente y sigo cortando de manera inclinada. Y aquí observan ustedes, este cabello ya se ve con conexión. Vamos a texturizar un poco solamente de medios a punta. Si ustedes lo van a hacer en un cabello muy abundante, les recomiendo que texturicen pues más para que tengan mayor movimiento. Este mismo procedimiento lo realizo en el siguiente lateral. Vamos a revisar el corte. Vamos a tomar mechas de ambos lados, los vamos a llevar al centro y vamos a verificar que este esté completamente parejo. Ya revisamos que el corte está parejo. Ahora vamos a elevar los laterales a 180 grados y vamos a cortar las puntas que sobran. Hacemos el mismo procedimiento en el siguiente lateral. Para finalizar, es momento de cortar la coronilla. Voy a tomar una sección delgada y la voy a cargar hacia un lado y voy a cortar de manera inclinada. Cuando cortamos de esta manera la coronilla, vamos a conseguir bastante volumen en ella y además el acomodo del cabello va a ser mucho mejor. Si tu clienta o tú te peinas hacia un lado, te recomiendo que utilices esta técnica. Eleves el cabello a 135 grados, lo jales hacia el lado que tú te peinas y con esto vas a conseguir que tu peinado se acomode con mucha facilidad. Y así sucesivamente vamos a cortar toda la coronilla tomando secciones muy delgadas, elevándolas a 180 grados y jalándolas ligeramente a 135 grados hacia el lado que ustedes se peinan. Ahora es momento de cortar el fleco o el flequillo. Quiero que observen la sección que estoy realizando para cortar el flequillo.
Si observan, estoy tomando mucho cabello de la parte de atrás de la coronilla y la línea la voy haciendo más delgada en cuanto va llegando a la frente. Inclino todo el cabello hacia el lateral y lo corto a la altura de la nariz y voy cortando de manera degradada con la punta de la tijera. Quiero que me quede de corto a largo. Esta es una forma de cortar el flequillo que tú te lo puedas acomodar tanto como anchoa como fleco doble cortina. Lo peino hacia el otro lado y verifico que no me sobren puntas. Al peinarlo a ambos lados estoy dando la oportunidad de que si en algún momento el cabello no se te acomodó al lado que tú acostumbras, lo puedas acomodar al siguiente lado. O sea, no vas a tener conflicto para peinarte el cabello al lado que tú gustes. Para darle cuerpo a este cabello vamos a aplicar sculpting líquido y Katy me va a ayudar con el acomodo de estas ondas. Quiero que practiquen este corte de cabello porque ustedes se van a dar cuenta de lo hermoso que queda estas capas en un cabello pues de una persona. Este es el resultado final de este corte. Si ustedes observan, son unas capas con anchoas. Se acomodan muy fácil, los pueden secar al aire libre y van a obtener siempre resultados muy bonitos. ¿Te gustó este video? ¿Verdad que es muy didáctico? Pues si quieres aprender a cortar el cabello, hacer maquillajes, diseños de imagen y muchas cosas más, este canal está diseñado para ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video. Gracias familia por acompañarme en este video. Recuerden dejarme sus comentarios para que me den ideas de los próximos tutoriales. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.